Tema 12. El Estado autonómico. Organización del Estado. Centralización y descentralización. Algún nivel de centralización resulta imprescindible para que podamos hablar de la existencia de un Estado soberano cuyo poder debe extenderse de modo general y homogéneo por todo el territorio. Esa centralización mínima imprescindible se concreta en la existencia de unos órganos centrales que tienen competencias sobre todo el territorio y respecto a todos los ciudadanos del mismo. De otro lado, algún grado de descentralización del poder resulta también imprescindible, tanto por motivos funcionales para gestionar eficazmente los territorios amplios, como por motivos políticos para acercar los centros de ejercicio del poder a los ciudadanos. Tal descentralización se concreta en la existencia de entes territoriales que disfrutan de la autonomía para gestionar competencias en un ámbito territorial determinado. Se habla de descentralización administrativa cuando los entes territoriales disponen solo de autonomía administrativa para ejercer funciones ejecutivas y de descentralización política cuando los entes territoriales alcanzan autonomía política y ejercen también funciones legislativas. En el primer caso estamos ante estados simples, unitarios o centralizados, mientras que en los segundos se les califica como los estados compuestos o descentralizados. La cuestión territorial en España. El modelo de organización territorial y su evolución histórica. La aprobación de los decretos de nueva planta a principios del siglo XVIII eliminó los regímenes particulares de los que habían disfrutado los territorios de la monarquía hispánica. Con ellos se creó un Estado centralizado inspirado en el modelo centralista francés que se mantuvo hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Frente a este Estado centralizado, en el siglo XIX surgieron varios movimientos regionalistas, especialmente en Cataluña, que exigían autonomía política en sus territorios. El primer intento de establecer un modelo de descentralización política tuvo lugar con el proyecto de Constitución Federal de la Primera República en 1873, en el que se definía una república federal organizada en municipios y regiones, ambos con autonomía política. Este proyecto no llegó a aprobarse porque se produjo un brote anárquico de independentismo y la república terminó siendo suprimida por un golpe de Estado que dio paso a la restauración de los Borbones en el trono. En el siglo XX, la Constitución de la Segunda República de 1931 estableció por primera vez un Estado políticamente descentralizado, al que se denominó Estado integrado, en el que las regiones que así lo decidiesen podían acceder a un régimen de autonomía. El proceso de descentralización era, por tanto, facultativo. De este modo se elaboran los Estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque solo llegó a funcionar el Estatuto catalán y sin continuidad. Su autonomía se suspendió de 1934 a 1936. Tras la Guerra Civil, el régimen franquista retornó a la centralización del Estado. El proceso constituyente y el sistema preautonómico. Al iniciarse la transición política, el centro-derecha era mayoritariamente regionalista y partidario de una descentralización débil. La izquierda venía de una tradición federalista, y los partidos nacionalistas, con muy fuerte implantación en Cataluña y el País Vasco, exigían una amplia autonomía para sus territorios. A pesar de ello, sí que existía un acuerdo en dos extremos. El primero, la necesidad de romper con el centralismo y establecer una organización políticamente descentralizada, y el segundo extremo era la necesidad de buscar un modelo que satisfaga a todos. Hasta la adopción de la Constitución de 1978 se abrió un proceso de negociaciones que llevó al establecimiento de un régimen provisional, el de preautonomías, entidades territoriales que se fueron creando por el gobierno.
El gobierno de Adolfo Suárez aprobó los 13 reales decretos que establecieron los correspondientes regímenes preautonómicos, salvo en Cantabria, La Rioja, Madrid, Ceuta y Melilla. En cada uno de ellos se creó un órgano territorial de carácter colegiado que disfrutaba de la autonomía para ejercer las competencias, sobre todo administrativas. Este sistema transitorio resultó decisivo para la posterior creación del Estado autonómico, cuyas bases establecería la Constitución, y el mapa territorial estaba prácticamente diseñado ya. Al mismo tiempo, se fueron desarrollando las negociaciones del proceso constituyente y a partir de las previsiones de la Constitución de 1978 se ha desarrollado y consolidado en España el llamado Estado autonómico. Y pasamos a los fundamentos constitucionales del Estado autonómico. Los principios constitucionales. Los principios relativos a la organización territorial del Estado se recogen en el artículo 2 de la Constitución española. Esta disposición consagra el principio de unidad, el de autonomía y el de solidaridad. Unidad y autonomía. El Estado es unitario. Esta es la esencia de la forma de organización política que llamamos Estado, cuya principal característica es la soberanía. La unidad no es un presupuesto de la organización, sino el resultado que se busca con ella, y para eso se da al Estado una particular forma de organización más o menos centralizada o más o menos descentralizada. Además, la unidad tiene una manifestación concreta en el texto constitucional referida al orden económico. El principio de unidad del mercado que deriva del artículo 139, en el que se prohíbe adoptar medidas que obstaculicen la libre circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. El artículo 2 de la Constitución española reconoce el principio de autonomía, que sirve de fundamento a la descentralización del poder. Produce una división vertical del poder, esto es, un reparto de poder entre los órganos centrales y los entes descentralizados. El artículo 137 de la Constitución española establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, añadiendo que dichas entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Eso significa que el Estado se organiza territorialmente en tres niveles: el nivel central, en el que actúan los órganos centrales del Estado; el nivel de las comunidades autónomas, que disfrutan de autonomía política; y el nivel local, con autonomía administrativa. Por tanto, la descentralización política se realiza en el nivel de las comunidades autónomas, pero se trata en todo caso de un poder limitado que no implica soberanía, ni tampoco un derecho a la autodeterminación. Solo donde hay unidad puede reconocerse la autonomía. Igualdad y solidaridad. Estos dos principios son de carácter complementario respecto a los dos anteriores, que es la unidad y autonomía, y sirven de nexo entre ellos. El principio de igualdad, en su vertiente formal, exige que las medidas que supongan un tratamiento diferenciado no sean discriminatorias, esto es, que estén justificadas. Así, la Constitución establece procedimientos distintos y prevé medidas distintas para los distintos territorios. En todo caso, las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español, aunque el régimen concreto de disfrute de dichos derechos pueden ser distintos de un territorio a otro. En su vertiente material, el principio de igualdad exige a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, incluyendo los desequilibrios económicos y sociales.
El principio de solidaridad tiene su reconocimiento en el artículo 2 de la Constitución española y requiere que todos los poderes públicos actúen teniendo en cuenta que son parte de una unidad y tienen unos intereses comunes. Se les exige una gestión solidaria de los intereses particulares que no perjudique el interés general. Las normas de acceso a la autonomía. La mayor parte de las disposiciones constitucionales sobre la organización territorial están dedicadas a regular los requisitos y procedimientos para ejercer el derecho a la autonomía. Se establecieron condiciones y vías diferentes para que cada territorio decidiese el ritmo de acceso a la autonomía y el alcance de esta. Titulares del derecho a la autonomía. El artículo 2 de la Constitución española reconoce el derecho a la autonomía a las nacionalidades y regiones. Sin embargo, la Constitución no concreta cuáles son las nacionalidades y regiones, dejando abierto el camino para que ellas mismas se definieran. El artículo 143 de la Constitución española establece quiénes pueden iniciar el proceso de acceso a la autonomía. Aprobación de los estatutos de autonomía. Las nacionalidades y regiones acceden a un régimen de autonomía política a través de un procedimiento que es el de elaboración y aprobación de una norma específica que es el Estatuto de Autonomía. Esta es la norma que crea la comunidad autónoma y es también la norma institucional básica de la comunidad que concreta sus instituciones de gobierno, así como las competencias que ésta asume. Y también es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico que cada comunidad autónoma crea en el ejercicio de sus potestades normativas, por lo que ocupa una posición especial en el sistema de fuentes y forma parte del bloque constitucional. La elaboración del Estatuto de Autonomía sigue un procedimiento especial en el que participan los territorios que van a convertirse en la comunidad autónoma y las Cortes Generales son quienes aprueban el Estatuto a través de una ley orgánica. Para acceder a la autonomía, la Constitución estableció diferentes procedimientos que pueden distinguirse en dos tipos básicos, uno ordinario y otro especial. El procedimiento ordinario se previó como la vía general que utilizaría la mayoría de los territorios y que les permitiría asumir inicialmente menos competencias. El procedimiento especial general se previó para los territorios que cumpliesen determinados requisitos de iniciativa especialmente gravosos y por ello se permitía alcanzar desde un principio el máximo nivel de competencias. Un segundo procedimiento especial es para los territorios que en el pasado, precisamente en la Segunda República, habían elaborado y votado un estatuto de autonomía que les permitía asumir el mismo nivel máximo de autonomía que en el caso anterior y convertirse así en comunidades especiales o vía rápida. Fue utilizado por Cataluña, País Vasco y Galicia. El procedimiento de elaboración y aprobación del proyecto de estatuto es igual que en el caso anterior, salvo por la iniciativa que consta de un único requisito: debe aprobarse por mayoría absoluta en los órganos preautonómicos. Un tercer procedimiento especial es para Navarra, previsto no para convertirse en una comunidad, sino para incorporarse al régimen autonómico del País Vasco. Este procedimiento finalmente no fue utilizado y formalmente no se siguió un procedimiento de aprobación de un estatuto, pero la vía utilizada equiparó a Navarra al grupo de comunidades especiales. El último procedimiento específico es para Ceuta y Melilla. La iniciativa correspondía a los ayuntamientos por mayoría absoluta y posteriormente las Cortes Generales eran encargadas de aprobar los estatutos por la vía de leyes orgánicas. Este procedimiento no fue utilizado ya que Ceuta y Melilla son los únicos territorios que no llegaron a convertirse en auténticas comunidades autónomas. Terminamos el tema con construcción y evolución del Estado autonómico. Fases de desarrollo, que son tres: creación, consolidación y reforma y crisis. Comenzamos con la creación. Entre 1978 y 1983 se constituyeron 17 comunidades autónomas en todo el territorio del Estado. Las primeras fueron Cataluña y País Vasco, cuyos estatutos se negociaron al mismo tiempo que la Constitución y fueron aprobados muy poco tiempo después de adoptarse el texto constitucional.
La característica más destacable del Estado autonómico de 1983 fue la existencia de dos tipos de comunidades autónomas, unas con mayores competencias y una organización institucional más completa y otras con menos competencias y una organización más sencilla. En el primer grupo se incluyen las comunidades especiales o de vía rápida, que eran Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Andalucía, y el segundo grupo estaba formado por restantes comunidades autónomas creadas por el proceso ordinario. Consolidación. La siguiente etapa está marcada por las transferencias de competencias a las comunidades autónomas de vía lenta y por las reformas de sus estatutos de autonomía, con el objetivo de reducir las diferencias entre estas y las comunidades de vía rápida. Para ello, en 1992, los dos partidos mayoritarios, que eran el PP y el PSOE, firmaron unos nuevos acuerdos autonómicos con los que se decidió aprobar la Ley Orgánica 9/1992 de transferencias de competencias a las comunidades de vía ordinaria. Transcurrido el periodo transitorio de 5 años que exige la Constitución, se reformaron los estatutos de comunidades ordinarias para ampliar las competencias hasta el límite fijado en el artículo 149 de la Constitución española. De este modo se redujeron las diferencias entre los niveles competenciales de unas y otras. En 1995 se completó el mapa de la organización territorial con la aprobación de los estatutos para las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas, sin embargo, no son en realidad comunidades, sino ciudades autónomas con competencias solo administrativas. Y por último, reforma y crisis. En la última fase se produjeron nuevas reformas en buena parte de los estatutos de autonomía. La primera, en 2006, Valencia reformó su estatuto y Cataluña aprobó uno nuevo. Posteriormente, otras comunidades han reformado también su estatuto o han aprobado uno nuevo. Las reformas en el País Vasco y Cataluña resultaron conflictivas porque buscaban ampliar su autogobierno y acentuar la asimetría entre las comunidades, en parte más allá de lo que permite la Constitución. En el primer caso, el proyecto de reforma del Estatuto Vasco pretendía la creación de un Estado libre asociado. Fue rechazado en las Cortes Generales en el año 2004. Y en el segundo caso, el nuevo Estatuto catalán, aprobado en el año 2006, fue primero rebajado por las Cortes Generales y luego objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales algunos de sus artículos y fijó la interpretación que debía darse a otros en el año 2010. A partir de ahí, estalló en septiembre de 2012 la crisis territorial catalana que ha marcado los últimos años de esta fase. La reivindicación del supuesto derecho a decidir sobre la independencia de Cataluña y las demandas secesionistas que se han creado en ciertas actuaciones y decisiones de las instituciones catalanas, alguna de las cuales ha desbordado el marco constitucional y ha motivado la aplicación por primera vez de medidas de coerción estatal previstas en el artículo 155 de la Constitución española.